Capítulo 8. Asterisco 5 días después asterisco. Han pasado 5 días desde que Zero descubrió que podía proyectar Noble Phantasm. Caster estaba reconsiderando los últimos días mientras observaba a Zero preparándose frente al círculo de invocación. Esa noche Zero convocaría a su sirviente. Todo había salido según sus planes. El entrenamiento de Zero había ido bien y ahora tenía el control total de sus circuitos de alto nivel. 1. Durante una sesión de entrenamiento, incluso reforzó a Zero con su refuerzo de alto nivel, y estaba más que feliz con los resultados. Estaba segura de que con su ayuda Zero podría derrotar a un sirviente. Caster también estimó que si Zero alguna vez se viera obligado a luchar solo contra un sirviente, podría durar entre 1 y 5 minutos, dependiendo del sirviente. Estaba segura de que si Zero tenía tiempo para analizar el arma del sirviente, podría tomar al sirviente por sorpresa si proyectaba su arma. No le daría a Zero una gran ventaja, pero le daría un arma capaz de matar a un sirviente. Y podría ser una buena distracción mientras Zero trataba de familiarizarse más con el estilo de lucha de los sirvientes. Aparte de eso, no pasó nada más, no se ha convocado a ningún sirviente y ella no encontró ningún maestro. Estos últimos días habían sido pacíficos, e incluso ahora Caster estaba tan tranquilo como siempre. Luego salió de sus pensamientos cuando vio que Zero había terminado su preparación para el ritual. Ahora que terminaste aquí iré a mi taller. Recuerda, si algo sucediera. Sí, me ceñiré al plan, no tienes que preocuparte. Zero dijo tratando de tranquilizar a Caster. Habían hecho algunos planes en caso de que el sirviente que Zero convocó se volviera hostil hacia Caster y tratara de matarla. Perfecto. Caster se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, pero antes de salir se detuvo y dijo, Zero, ten cuidado, y buena suerte. Gracias, Caster. Zero dijo mientras miraba el círculo de invocación con una expresión seria, antes de que con una hoja se cortara la mano y comenzara a verter su sangre en ella. Y con eso Caster se desmaterializó y dejó a Zero en el cobertizo de herramientas. Un momento después, Caster estaba observando a Zero con su bola de cristal desde su taller, lista para reaccionar si alguna vez pasaba algo. No estaba segura de si el sirviente que Zero convocaría la atacaría de inmediato, sabía que el sirviente que Zero estaba a punto de convocar estaría en algún aspecto similar a él, pero quería ir a lo seguro. Así que optó por quedarse en su taller y luego enviar una copia de sí misma para hablar y negociar con el sirviente. Ella ahora también estaba revisando los alrededores de la casa y estaba reforzando el campo delimitado que ocultaba los rastros mágicos para fortalecer sus efectos. Quería asegurarse de que nadie descubriera o sintiera la invocación que estaba a punto de suceder. Después de hacer todas sus comprobaciones, permitió que Zero comenzara la invocación. Tan pronto como Caster le dio permiso para comenzar, Zero respiró hondo. Era hora de convocar a su sirviente. Después de esto, participará oficialmente en la Guerra del Santo Grial, y muy pronto luchará para proteger y vengar a los inocentes. Plata y hierro al origen. Gema y el archiduque de contratos a la piedra angular. El antepasado es la diosa Hécate. 2. El viento encendido se convierte en muro. Las puertas en las 4 direcciones se cierran, viniendo de la corona, circula el camino de 3 bifurcaciones que conduce al reino. El círculo mágico en el cobertizo de herramientas comenzó a iluminarse. Cierra, 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 cierra. Repite cada 5 veces. Simplemente, se rompe una vez que se llena. Anuncio. Tuyo está debajo de mí, mi destino está en tu espada. Un viento fuerte comenzó a soplar desde el círculo a medida que la luz se hacía más fuerte. De acuerdo con el acercamiento del Santo Grial, si te mantienes en este sentimiento, esta razón, entonces responde. Aquí está mi juramento. Yo soy el que se convierte en todo el bien del mundo de los muertos, soy el que expone toda la maldad del mundo de los muertos. 3. Tú, 7 cielos revestidos con 3 palabras de poder, llegas del anillo de la disuasión, o guardián del equilibrio. El humo se elevó del círculo y después de que una luz cegadora envolviera el cobertizo de herramientas, cegando a Zero por un instante. Después de unos largos momentos, Zero comenzó a ver de nuevo, y comenzó a mirar hacia el círculo de invocación humeante.
El humo comenzó a desvanecerse lentamente, y en un momento se pudo ver una figura en su interior. Te pregunto, ¿eres mi maestro? Le preguntó una voz femenina. 8. El humo se disipó y ahora frente a Zirou había una hermosa caballero. Mientras la miraba, podía sentir el gran poder y la autoridad que emanaba la mujer. Su presencia era absolutamente aterradora, pero lo había hecho. Había convocado a un poderoso sirviente. 4. Sin ningún tipo de vacilación, Zirou respondió, sí, lo soy. Después de un momento, el sirviente volvió a hablar. Soy Servant Saber, en respuesta a tu llamada, he venido. Mi espada estará a tu lado de aquí en adelante. De ahora en adelante, cualquier destino que te aguarde, me aguarda. El acuerdo con nosotros ahora ha sido alcanzado. 11. Bienvenido Saber, soy Zirou Emiya. Me siento honrado de haber convocado a la clase más fuerte de la guerra del Santo Grial. Dijo mientras inclinaba un poco la cabeza. Ahora tengo que ser educado y respetuoso, solo puedo esperar que ella sea razonable y colabore con Caster. Pensó. La sirvienta permaneció en silencio mientras lo miraba. Para Saber, solo unos momentos, o tal vez años, han pasado desde que fue traicionada y forzada a destruir el Grial en contra de su voluntad. Y ahora el joven que estaba parado frente a ella llevaba el mismo apellido que su último maestro. Imposible, pensó, no puede ser su hijo o nieto. No comparte rasgos con ese hombre o incluso con Irisbiel. Son demasiado diversos. Pensó Saber mientras miraba a Zirou. Estaba claro que el joven parado frente a ella no era completamente japonés, ni siquiera alemán. ¿Qué tan común era ese apellido maldito? 9. Aparte del aspecto físico, Saber podía notar y sentir que no solo el chico frente a ella no era el hijo de ese hombre, también era todo lo contrario de ese hombre. Podía decir que era una persona fuerte y justa, alguien capaz de luchar, alguien que protegería a los inocentes, alguien que nunca traicionaría a sus aliados. Su instinto le decía que podía confiar fácilmente en él, pero por ahora, aún tendría cuidado. También podía sentir el maná de su nuevo maestro fluyendo a través de ella, y tenía que admitir que nunca se había sentido tan poderosa. Estaba segura de que con su nueva y poderosa fuente de maná podría luchar sin contenerse, incluso se atrevería a decir que podría usar su Noble Phantasm varias veces sin ningún problema. 2. También me siento honrado de haber sido convocado por un mago poderoso y joven como tú, estaré deseando verte pelear. Dijo Saber mientras lo miraba con atención. No tienes que preocuparte por eso Saber, yo pelearé a tu lado. Dijo Zirou antes de trazar una espada en su mano derecha. Ya veo. Dijo Saber mientras observaba la obra maestra de una espada que el chico acababa de crear. Saber luego comenzó a observar a Zirou con más atención, notó que su maestro estaba en excelentes condiciones físicas, sus ojos eran agudos, sus manos eran fuertes y en su actitud no había rastro de vacilación. Parece que tengo que corregirme, no eres un mago, sino un guerrero. Esto es excelente. Dijo mientras una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Finalmente, fue convocada por alguien que se enfrentó a sus enemigos cara a cara. A Saber ya comenzaba a gustarle su nuevo maestro, estaba más que feliz con la idea de pelear con él, ya podía imaginarse a sí misma luchando contra un cervante enemigo mientras se luchaba contra el maestro. 15. Estoy más que feliz de escuchar estas palabras, pero ahora Saber tengo que pedirte que me sigas, no podemos discutir en un lugar como este. Entonces Zirou dijo. Saber comenzó a mirar a su alrededor y solo ahora notó que estaba en una especie de cobertizo, donde la suciedad y el polvo estaban por todas partes. Luego simplemente asintió y comenzó a seguir a su nuevo maestro. Saber siguió a su maestro y después de un rato ella estaba sentada en una sala de estar, después de sentarse a una mesa, su maestro fue a la cocina y después de un momento regresó con una bandeja con 3 tazas de té. Saber, antes de que empecemos a hablar sobre la guerra, tengo que informarte que antes de tu invocación ya he formado una alianza. Dijo Zirou mientras se sentaba al lado de Saber, quien estaba en la cabecera de la mesa. 1. No tengo ningún problema con una alianza al comienzo de la guerra, pero ahora tengo que preguntarte, ¿estás seguro de que se puede confiar en estos aliados?
¿O tendremos que tener cuidado con ellos? Le confío mi vida, dijo Zirou sin dudarlo. Fui capaz de participar en la guerra gracias a ella, no tengo ninguna duda de que su ayuda no tendrá precio. Es bueno saber que ya has hecho una alianza con alguien en quien confías tanto, de todos modos, ¿ya convocó a su sirviente? Preguntó Saber. Ella sintió que las palabras que dijo su maestro eran ciertas, él realmente confiaba en esa persona con todo el mismo. Bueno, ya ves. Zirou comenzó a decir mientras asumía una expresión seria. No tengo maestro. Continuó una voz femenina que resonó en la habitación. Después de escuchar la voz, Saber vio una nube negra y morada que aparecía en el otro lado de la mesa. Esa nube comenzó a tomar forma y después de un momento apareció una mujer envuelta en una capa flotante. Hola Saber, soy el sirviente Caster, tu nuevo aliado. Dijo Caster con una sonrisa mientras miraba a Saber. Después de decir eso, Caster se sentó en la otra cabecera de la mesa, y tranquilamente comenzó a tomar un sorbo de su taza de té. Saber frunció el ceño ante la vista, su mano ya había alcanzado su espada lista para atacar en el instante en que escuchó la voz femenina. Observó a la mujer con mucha atención, y su instinto le dijo que la mujer era una maldita bruja. Sin apartar los ojos de Caster, le preguntó a Zirou, «Maestro, ¿es realmente tu aliada? No quiero dudar de tus habilidades de juicio, pero ¿cómo confías en esta mujer?», dijo Saber con dificultad. 2. ¿Podría ser que esta bruja ya usó algo de magia para controlarlo? Entonces Saber pensó. Sé lo que estás pensando Saber, estás equivocado. Caster le dijo. El único tipo de magia que usé con él fue para mejorar sus circuitos mágicos. Aparte de eso, tu maestro está haciendo todo por su propia voluntad, incluida la confianza en mí. Caster dijo con calma. Zirou luego continuó y dijo, todo lo que acaba de decir es la verdad, no tiene la intención de hacer daño a ninguno de nosotros, Saber. Lo siento maestro, pero no puedo confiar en sus palabras. Dijo Saber. Estaba acostumbrada a ser traicionada, pero no podía permitir que volviera a suceder, no esta vez que tenía una segunda oportunidad. Zirou suspiró y dijo, sé que puede parecer malvada, pero una vez que la conozcas verás que es una buena persona en la que puedes confiar. Después de escuchar las palabras de Zirou, Caster miró a Zirou por un momento, pero después de un momento volvió su atención a Saber y dijo, no me importa si confías en mí o no, lo único que me importa es que nos ayudarás a sobrevivir. La guerra. Luego se volvió hacia Zirou y dijo, Zirou, incluso si no confía en mí, está claro que no me atacará si no le ordenas que lo haga. Ahora que estoy segura de que ella es lo suficientemente razonable los dos. Tengo que hablar de algunos detalles sobre la guerra, tengo que pedirles que salgan un rato de la habitación. Por supuesto. Dijo Zirou antes de levantarse. Saber, pronto podremos conocernos mejor, pero antes de eso tengo que pedirte que negocies con Caster un pacto de no agresión, o incluso una alianza, si es posible. Si es tu voluntad. Saber dijo después de un momento mientras seguía mirando a Caster. Gracias. Dijo Zirou antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Ahora solo Caster y Saber estaban en la sala de estar, y lo único que dividía a estos dos sirvientes era una mera mesa de madera. Incluso si Saber era hostil, Caster estaba relajado, en un momento miró su taza de té, y luego comenzó a reír suavemente. Saber frunció el ceño de nuevo. Veo a través de tus palabras bruja, basta de verdades a medias, ¿qué le hiciste? Dijo Saber. Caster volvió su atención a Saber y frunció un poco el ceño. Bueno, puedes decir que fue solo una verdad a medias, no usé ningún tipo de magia para hipnotizarlo, pero si tengo que hacerlo puedo usar mi conexión mental con él para tomar el control de él, no es que ahora tengo una razón para hacerlo. De todos modos, creo que tienes curiosidad por saber por qué hice que tu maestro se fuera, o tal vez quieras cuestionar mi lealtad. Tal como temía, esta bruja tiene algún tipo de control sobre mi maestro. Pensó Saber. La guerra por ella ni siquiera había comenzado y ya estaba en una mala situación. 1. Saber tampoco pudo evitar notar que la mujer frente a ella estaba demasiado relajada, no se encontraba ningún indicio de preocupación en ella,
estaba claro que la bruja se sentía como si no corriera ningún peligro. ¿Por qué debería confiar en alguien como tú? ¿Cómo sé que no nos traicionarás en la primera ocasión posible? Entonces preguntó Saber. Caster pensó por un momento y luego respondió. Déjame ponerlo de esta manera, si alguna vez traicionara a alguien, esa persona sería solo tú, Saber. No tengo ninguna intención de traicionar o dañar a tu maestro de ninguna manera posible. Saber permaneció en silencio y la miró con atención. ¿No me crees? No, puedo sentir que estás diciendo la verdad, pero no puedo entender por qué harías tal cosa. Admitió Saber. Digamos que la supervivencia de tu maestro es uno de mis principales objetivos, después de todo, él es mi aliado de confianza. Caster dijo con una sonrisa maliciosa. TCH, si confías tanto en él, ¿por qué tienes que explotar tu conexión para tomar el control de él? Eso es por ti saber. Caster le dijo sin rodeos. He decidido que si el sirviente que él habría convocado no colaboraría conmigo por su propia voluntad, habría usado los sellos de comando de Zero para obligar al sirviente a hacerlo, o para deshacerme de él por completo. Pero afortunadamente Zero convocó a un sirviente muy poderoso que no piensa con su espada, uno que está dispuesto a escuchar. Saber permaneció en silencio ya que no sabía qué decir o hacer. No podía entender lo que quería la mujer frente a ella, no era hostil y no intentaba engañarla. ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué la supervivencia de mi maestro es uno de sus principales objetivos? Luego preguntó. Digamos que él me ayudó, y quiero devolverle el favor. ¿Él la ayudó? ¿Qué pudo haber hecho? Pensó Saber. ¿Qué tipo de favor le hizo su amo a una bruja? Ella no era una persona que confiara fácilmente en los demás, así que lo único que le vino a la mente fue. ¿Te ayudó a asesinar a tu maestro? ¿Qué? No, nada de eso. Lo has visto y eres su sirviente, deberías ser el primero en entender que él no es el tipo de persona que hace tales cosas. Pero estos no deberían ser las cosas de las que deberías preocuparte. ¿Qué quieres decir? Tú también estás participando en la guerra para tomar una cosa, ¿verdad? El Santo Grial, cierto. Dime, ¿cómo pretendes? Puedes llevarte esa cosa si quieres, yo no la quiero. Dijo Caster interrumpiendo a Saber. ¿Qué? Saber exclamó después de un momento mientras se levantaba y apuntaba con su espada invisible a Caster. ¿Me tomaste por tonto? ¿De verdad crees que tú también puedes engañarme? Cálmate Saber, tengo que decirte algo sobre el Grial, deberías haber notado que es demasiado conveniente. Caster dijo mientras levantaba las manos para hacer un gesto de rendición antes de dejarlas. Sin quitarle la espada a Caster, Saber le dijo, si quieres decir algo, hazlo ahora. Y sé claro. Un dispositivo que puede realizar cualquier deseo que desees, no importa cuán buenos o malos puedan ser, es demasiado bueno para ser verdad. Dime, Saber, si tú, Santo Grial, es tan sagrado, entonces ¿cómo espíritus como yo ser convocados? Puedes sentir que no soy un espíritu heroico, sino un antihéroe, y sin embargo aquí estoy. Por alguna razón, a pesar de todas las cosas que hice en la vida, me han convocado por este dispositivo tan sagrado, para participar en esta guerra, santa, tuya. Ahora debes haberte dado cuenta de que algo anda mal con el Grial. Después de que Caster habló, Saber se quedó sin habla, y comenzó a sudar frío. 26. Sabía que Caster estaba diciendo la verdad, personalmente vio los horrores de los que era capaz el otro Caster durante la Cuarta Guerra, pero hasta ese momento nunca se había preguntado por qué un monstruo como ese podría haber sido convocado en esta guerra sagrada. 5. Solo ahora se dio cuenta de que si el Grial invocaba monstruos como él, definitivamente había algo malo en ello. Seguir. Luego dijo. Oh, qué extraño, hasta hace un momento eras hostil y dudabas incluso de las palabras de tu maestro, pero ahora estás dispuesto a escucharme. ¿Acaba de pasar algo, o tal vez sabes cosas que yo no? Castor preguntó mientras inclinaba un poco la cabeza hacia su lado izquierdo. Durante un largo momento, solo hubo silencio. Oh, bueno, puedo hacerte algunas preguntas más tarde. Caster se encogió de hombros antes de tomar otro sorbo de su taza.
De todos modos, sé que puede ser difícil de creer, pero el Santo Grial ha sido corrompido por algo extremadamente malvado, algo tan podrido que ni siquiera yo sé cómo describirlo. Espero que tengas alguna prueba válida para insinuar algo como esto. Saber dijo mientras miraba a la mujer. Sí, tenemos suficientes pruebas al respecto. ¿Nosotros? ¿Qué quieres decir con nosotros? ¿Sabes por qué hice que tu maestro saliera de la habitación? No lo sabe, pero ha sido víctima del Grial en la última guerra. No quiero decirle eso porque, a veces puede ser un poco difícil. Caster dijo con un toque de tristeza en su voz. Saber permaneció en silencio mientras estaba confundida, sintió que todas las palabras que Caster le acababa de decir eran ciertas. ¿La última guerra? Imposible, mi maestro es demasiado joven y han pasado más de 60 años desde la última guerra. ¿Y fue víctima del Grial? ¿Qué hace ella? Sí, la guerra debería suceder una vez cada 60 años, pero por alguna extraña razón solo han pasado 10 años desde la última guerra, todavía tengo que descubrir por qué. Caster le dijo. Después de que Caster habló, Saber recordó el momento en el que había destruido el Grial antes de que se le hubiera concedido cualquier deseo, llegó a la conclusión de que la magia extra que había quedado en el Grial pudo haber provocado que la guerra comenzara antes de lo normal. ¿Qué quieres decir con víctima del Grial? Entonces preguntó Saber. Caster comenzó a levantar lentamente su mano izquierda. Saber, sabes que para fortalecer el vínculo entre un sirviente y un maestro los dos se verán recuerdos. Sí, pero ¿qué tiene que ver con eso? Preguntó Saber mientras observaba cuidadosamente la mano de la bruja. Bueno, ¿por qué no intentas ver por ti mismo de lo que es realmente capaz el Grial? Entonces Caster chasqueó los dedos. Saber parpadeó, pero en ese único instante vio el primer recuerdo de Zirou, vio ese infierno que sucedió hace 10 años. Vio todas las muertes, la destrucción, la sangre y todo el dolor que sufrió su maestro esa noche. ¿Qué hiciste? ¿Y qué fue eso? Saber preguntó un poco sorprendida después de que sus ojos se abrieron y bajó su espada. Estaba acostumbrada a ver a cientos de personas muertas y ciudades enteras destruidas, pero eso no era un campo de batalla, eso era, simplemente algo horrible, algo mal. Usé la conexión entre tú y tu maestro para mostrarte el primer recuerdo de Zirou. De hecho, esa cosa que acabas de ver, el barro negro, que era la manifestación del contenido del Grial, o al menos esto es lo que pienso. Al principio no tenía idea de qué era, pero después de haber analizado tanto la zona donde ocurrió ese desastre como el Gran Grial noté que ambos presentaban los mismos rastros de corrupción y maldiciones. Saber sintió que Caster estaba diciendo la verdad, apretó los puños y respiró hondo. ¿Me estás diciendo que el Grial ha sido una mentira todo el tiempo? Bueno, en primer lugar, el Grial nunca tuvo la intención de conceder deseos, luego, durante una de las guerras anteriores, algo sucedió y ahora este todopoderoso dispositivo de deseos ha sido contaminado por algo extremadamente malvado. Sí, ha sido un mentir todo el tiempo. Caster dijo con indiferencia. Saber se congeló después de que Caster le dijera lo que ella creía que era la verdad. ¿Quizás la bruja estaba mintiendo? No, podía decir que estaba diciendo la verdad. ¿Quizás estaba tratando de descifrarla? Pero, ¿por qué debería mentir sobre la naturaleza del Grial cuando buscaba una alianza? Tal vez ella simplemente estaba equivocada, ¿verdad? No había forma de que el Grial se corrompiera, ¿verdad? No es posible. Todo este tiempo, todos mis esfuerzos. ¿Para qué ha sido todo? ¿Cuál será el destino de mi reino? Pensó Saber. 25. Mientras pensaba en la idea de que el Grial estaba corrompido, Saber tuvo de repente una gran revelación. Ahora finalmente entendió por qué Kiritsugu la obligó a destruir el Grial. El hombre de alguna manera había descubierto que el Grial había sido contaminado, y lo destruyó antes de que alguien pudiera usarlo. 4. ¿Hay alguna forma de purificar o exorcizar el Grial de alguna manera? Saber preguntó entonces, esperando una buena respuesta. No lo creo. La corrupción es demasiado profunda, la única opción segura para nosotros es destruirla, de esa manera nada como ese evento volverá a suceder.
¿Por qué estás tan tranquilo con esta situación? Si estás aquí significa que tú también tienes un deseo, algo por lo que estás dispuesto a luchar hasta la muerte. Entonces preguntó Saber. Para cumplir mi deseo no necesito el grial. Castor respondió con calma. ¿Y mi maestro? Aparte de ese motivo, ¿por qué no le dices que su deseo no se puede cumplir debido a la corrupción? Para empezar, nunca tuvo ningún deseo, no le importa el grial. Su único deseo es salvar y proteger a los inocentes de los horrores de la guerra. Si obtuviera el grial probablemente desearía destruir el grial para asegurarse de que no vuelva a suceder ninguna otra guerra. 15. Un objetivo de alguna manera similar de ese hombre. Pensó Saber. A pesar de su edad, es bastante inteligente. Castor dijo antes de sonreír un poco, después de todo, Zero era la reencarnación de Sword, por lo que involuntariamente acababa de hacer un juego de palabras. Si le dijera que el grial está corrupto de alguna manera, inmediatamente comenzaría a conectar los puntos y comenzaría a sospechar del grial del evento que sucedió hace 10 años. No quiero saber cómo reaccionaría si debería descubrir que el incidente fue causado por el grial. 1. Después de que Castor mencionó nuevamente ese incidente, Saber tuvo un flashback, viendo ese desastre una vez más. No puedo creer que el infierno que acabo de ver haya sido creado por el grial. Pensó Saber. Tengo otra pregunta, ¿sabes cómo sobrevivió mi maestro a ese cataclismo? Debería estar muerto ahora mismo. Preguntó Saber. Ella había visto mentalmente las condiciones del niño pequeño, era un milagro en sí mismo que todavía estuviera vivo en ese momento. Puede que no haya sobrevivido esa noche. Castor dijo con un tono sombrío. Saber podía ver y escuchar una genuina tristeza en su voz. Explícate tú mismo. Dijo Saber. Incluso si fuera solo un recuerdo, deberías haber sentido que el contenido estaba extremadamente corrupto y maldito, solo estar cerca no sería suficiente para destruir tu cuerpo, pero sí lo suficiente para destruir o arruinar tu alma, y así es como creo que pudo haber muerto. 1. ¿Me estás diciendo que mi maestro pudo haber muerto perdiendo su alma o destruyéndola? Entonces, ¿cómo está vivo? Ha sido salvado por su padre adoptivo. Ese hombre tenía una poderosa envoltura, un artefacto Fa, y lo usó para salvarlo. El artefacto Fa curó todas sus heridas pero no pudo salvar el alma entera ya que estaba dañada. O completamente destruido, por lo que lo reparó o creó uno nuevo para mantener vivo el cuerpo. No estoy muy seguro de lo que sucedió esa noche, pero no tiene recuerdos ni pistas de quién era antes, así que podemos decir que esa noche una parte de sí mismo, o todo su yo, murió. ¿Una funda? ¿Un poderoso artefacto Fa? ¿Podría ser él? ¿Lo tuvo todo este tiempo? Eso explicaría por qué no comparten rasgos, por qué tienen objetivos similares y por qué fui convocado una vez más. Pensó Saber. Castor, ¿dónde está su padre? Preguntó Saber. Tengo que informarte que su padre murió hace 5 años. Zero me dijo que murió de una extraña enfermedad, pero estoy bastante seguro de que había sido maldecido. Después de todo, él también ha estado en el centro de ese infierno. Saber se quedó quieta, y después de un momento se sentó y comenzó a beber su té para calmarse. Saber se quedó quieta, y después de un momento se sentó y comenzó a beber su té para calmarse. Saber comenzó a sentir algún tipo de culpa. Por primera vez en toda su vida odiaba a alguien con todo su ser, había odiado a ese hombre más que a todos los que la traicionaron, más que a los que la apuñalaron por la espalda en el pasado. Si hace 10 años hubiera tenido la oportunidad y el tiempo lo habría matado sin dudarlo y sin preguntar por qué la obligó a destruir el grial. Sabía qué tipo de persona era, cómo actuaba, lo despiadado que era, sabía que nada le impediría alcanzar su objetivo. Si para alcanzar su sueño de la paz mundial tuviera que sacrificar algo, lo habría hecho de inmediato. Debería haberse dado cuenta de que algo andaba mal con el grial tan pronto como él ordenó destruirlo, ya que sabía que él estaba tan desesperado como ella por obtenerlo. Pero al final, él la detuvo antes de que pudiera cometer el error fatal de obtener y pedir su deseo al grial corrupto. Ella no quería saber qué le habría pasado a su reino si él no la hubiera impedido obtener el grial.
Y ahora mismo ni siquiera podía pedirle perdón, por todo este tiempo que había estado cegada por el odio. ¿Saber? ¿Pasa algo? Caster preguntó después de haber notado la expresión de saber. No, solo estaba pensando. Entonces, ¿cuáles son tus intenciones ahora que sabes que el grial es solo una mentira? Saber en ese momento frunció el ceño y volvió a su comportamiento normal. ¿Qué tipo de pregunta estás haciendo? Tengo que decirte que antes de ser un sirviente soy un caballero. No puedo permitir la existencia de un grial corrupto que no solo me engañó, sino que también traerá muerte y destrucción. Ya lo he hecho. Juré a mi maestro que habría luchado a su lado durante esta guerra, y cumpliré esta promesa a costa de mi vida. 6. Creo que estarás de acuerdo con Zirou bastante bien. Caster dijo con una sonrisa de satisfacción. Es obvio, después de todo él es mi maestro, la persona que me convocó. Entonces, ¿estás dispuesto a colaborar conmigo? Sí. Todavía no sé cuáles son tus metas, pero al igual que mi maestro dijo, puedo decir que en el fondo no tienes malas intenciones, al menos todavía no. ¿Todavía no confías en mí? Caster preguntó con un tono triste. Obviamente no, incluso si eres nuestro aliado, puedo decir qué tipo de persona eres. Dijo Saber mientras miraba a Caster. De todos modos, ¿tienes otras preguntas que hacerme? No, yo no. Saber dijo, ahora solo quería hablar con su maestro. Caster tomó un último sorbo de su taza y luego sus ojos se agudizaron. Ahora Saber, quiero que respondas algunas de mis preguntas. No pude evitar notar que estás. La respuesta a ambas preguntas es sí. No soy un espíritu heroico normal, y esta no es la primera vez que me convocan a participar en la guerra. Saber interrumpió a Caster antes de que pudiera terminar. Caster permaneció en completo silencio. Cuando Zirou convocó a Saber, inmediatamente sintió que Saber no era un espíritu heroico completo, y vio cómo reaccionó ante la noticia de la muerte del padre de Zirou. Al principio, quería hacer lentamente algunas preguntas para comprender su verdadera naturaleza, pero vio a través de ella. Tienes que saber que en el pasado interactuó mucho con tu clase, de hecho, ya puedo decir lo que estás pensando y lo que vas a decir a continuación. Sé que me he equivocado al mostrar algunos de mis emociones durante nuestra conversación, pero para mí solo, momentos, han pasado desde el final de la última guerra, y todavía tengo que calmarme. ¿El final de la última guerra? Tú. Casi, tuve que derrotar a mi último enemigo, pero luego Kiristugu me ordenó que destruyera el grial, solo que ahora me he dado cuenta de por qué me dio esas órdenes. Aún así, puedo ver que a pesar de ser destruido por mi antifortaleza Noble Phantasm the Grial todavía era capaz de causar tales daños y horrores. Esa cosa es mucho más peligrosa de lo que piensas, Caster. ¿Qué? La manifestación física del grial ha sido destruida por un fantasma noble antifortaleza y sin embargo ese infierno sucedió. Pero eso explicaría por qué el desastre fue tan limitado y la contrafuerza no había sido convocada. Caster dijo sorprendido. Si el grial no hubiera sido destruido, ¿qué hubiera pasado? 19. Caster, podemos pensar en el grial más tarde, no irá a ninguna parte, por ahora hay otros espíritus heroicos de los que cuidar. ¿Cuál será nuestro curso de acción? ¿Tenemos que informarles de la corrupción del grial o tendrá que simplemente matarlos? Primero tengo que decirte que por ahora solo se han convocado 3 sirvientes, tú, yo y Berserker, que aún no está aquí. Según mis cálculos, los sirvientes comenzarán a ser convocados una vez cada 1 a 2 semanas. 3. Ya veo, eso tiene que ser otro tipo de anomalía causada por la destrucción del grial. ¿Qué hay de tus planes? Estamos tratando de encontrar a los otros maestros antes de que convoquen a sus sirvientes para matarlos o simplemente quitarles sus sellos de comando, de esa manera la guerra del grial nunca comenzará. Si los encontramos demasiado tarde, simplemente los observaremos, descubra la identidad de su servant, encontrar su debilidad y explotarla. Sabía que no me gustaría sus métodos, pero el mundo puede estar en peligro debido al grial, no puedo dejar que mi moralidad me detenga. Pensó Saber. Suenas bastante seguro de este plan, ¿cómo pretendes descubrir la identidad del servant enemigo? Luego preguntó.
Caster sonrió un poco y dijo, hay algunas cosas que aún no sabes sobre tu maestro, él tiene un conjunto de habilidades muy especial. Ve al grano. Él. Asterisco 5 minutos después asterisco. Entonces, ¿tienes algo que decir? Preguntó Caster. Solo puedo decir que es impresionante. Pensar que un joven como él tiene tanto poder, puedo decir que nuestras posibilidades de perder una pelea son extremadamente bajas. Dijo Saber. Ser capaz de copiar Noble Phantasm era una habilidad absurda, nunca había oído hablar de algo similar, eso, y el hecho de que su maestro era una encarnación de Sword y tenía un Reality Marble, básicamente había sido convocada por un monstruo que nunca visto u oído antes. 23. Sí, y ahora con 2 frentes de línea puedo empezar a enfocar todas mis energías en aumentar nuestras defensas y crear poderosos objetos mágicos que seguramente nos ayudarán en el futuro. Con esto no deberíamos tener ningún problema en sobrevivir a la guerra sin importar lo que debiera ocurrir. 8. En ese momento Saber aguzó los ojos y dijo, una vez más, acabas de decir que quieres sobrevivir a esta guerra, ¿cuál es tu objetivo? Preguntó Saber. Esa es una pregunta bastante privada, Saber, ¿por qué quieres saberlo? Como te dije antes, no sé cuál es tu objetivo, y si quieres que confíe en ti aunque sea un poco, tienes que decirme cuál es. Además, ¿cómo sabes que el Grial está corrupto? Supongo que ya comencé a encontrar una manera de hacer realidad tu deseo, ¿no es así? Caster puso una expresión seria y dijo, incluso si te dijera por qué te haría confiar en mí. Me ayudaría a entenderte mejor como persona. Hasta ahora siempre dijiste la verdad, nunca mentiste y nunca trataste de engañarme. Entonces está claro que por ahora no quieres hacernos daño, ya podrías haber controlado mi maestro para doblar mi voluntad a la tuya con sus sellos de comando, pero no lo hiciste. Aparte de eso, puedo decir que realmente quieres colaborar conmigo para deshacerte del Grial corrupto, mi instinto me dice que no eres alguien en quien se puede confiar y, sin embargo, tu acción habla de manera diferente, Caster. Caster permaneció en silencio. ¿Entonces? ¿A qué esperas? ¿Me dirás cuál es tu objetivo o no? ¿No quieres una alianza conmigo? Saber preguntó insistiendo. Solo quiero una vida pacífica, eso es todo, eso es lo que siempre quise. Caster luego cedió cuando sus ojos bajo la capucha miraron hacia abajo. Otra alma atormentada. Saber pensó al sentir que Caster decía la verdad. Déjame adivinar, tu deseo era volver, ¿verdad? De hecho. Al principio quería una segunda oportunidad, quería regresar y cambiar el pasado, pero luego simplemente cambié de opinión. Dijo Castor mientras la veía ahora vacía la taza de té. ¿Cambiaste de opinión? ¿Por qué? ¿No participaste en la guerra para realizar ese deseo? Parece que teníamos deseos similares. Caster pensó al notar la repentina reacción de Saber a sus palabras. Digamos que alguien me ayudó a darme cuenta de la inutilidad de este deseo. ¿Futilidad? Saber preguntó un poco confundido. Sí, todo ya ha pasado, mucha gente ha sufrido y muerto. Si vuelvo y cambio todo, entonces ¿por qué tuvimos que sufrir todo eso en primer lugar? Incluso si yo hiciera ese cambio, no volvería muertos, no borraría todo el sufrimiento que he causado, no borraría todos los pecados y acciones horribles que he cometido. 7. Luego, los dos permanecieron en completo silencio durante más de un minuto. Saber, extrañamente, quería seguir hablando sobre ese tema. Hasta ese momento nunca había pensado en su deseo de esa manera ya que sabía que el suyo era un deseo egoísta, pero en esa situación ¿qué debería hacer como rey? Debería volver y cambiar todo, haciendo que el sufrimiento y la muerte de su pueblo fueran inútiles, o simplemente. Bueno, podría pensar en eso más tarde, no es que al final haría alguna diferencia ya que no podría cumplir su deseo. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Preguntó Saber. Por supuesto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión sobre tu deseo? ¿Por qué quieres saber? Solo tenía curiosidad por saber que podría cambiar la mente de un antihéroe como tú. Tu maestro lo hizo. Los dos tenemos un pasado algo similar, pero verlo me hizo darme cuenta de dónde hice las cosas mal. Después de todo lo que le sucedió,
Todavía es una persona confiable y honesta, eso es algo que no puedo decir sobre mí. ¿Es esta la razón por la que confías en él? Sí, es una de las muchas razones por las que me ha ayudado de muchas maneras. Admitió Caster. Él tenía razón después de todo, al principio puedes parecer una persona malvada, pero en el fondo, realmente te preocupas por tus aliados. Saber notó mientras observaba a Caster. Caster permaneció en silencio ante las palabras de Saber, tuvo que recordarse a sí misma que más tarde agradecería a Zirou por haber dicho eso. Entonces, ¿podemos decir que hemos formado una alianza? Caster preguntó entonces. Claro, pero te vigilaré. Saber dijo con calma y sin hostilidad. Caster simplemente asintió y luego telepáticamente le dijo a Zirou que regresara. Después de un momento, Zirou entró a la sala de estar. Entonces, ¿está todo bien? ¿Ustedes dos aclararon todo? Zirou preguntó esperando lo mejor. Sí. Dijeron tanto Caster como Saber al mismo tiempo. Hemos formado una alianza como usted deseaba. Dijo Saber. Perfecto. Estoy feliz de verlos a los dos. Ahora, Saber, tengo que pedirte que me sigas, te mostraré la casa y luego las trampas que la rodean. Sí, señor. Dijo Saber antes de levantarse y caminar hacia Zirou. Solo llámame Zirou, no hay necesidad de ser formal conmigo. Dijo después de que Saber llegara a su lado. Después de eso, Zirou miró a Cater, asintió y cerró la puerta de la sala dejándola sola. Fu, 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 fu. Fu jajajajajajaja. La Caster Real comenzó a reír desde su taller. Hemos ganado. Excelente trabajo, Zirou. Jajaja. Excelente trabajo. Caster se rió porque por primera vez en mucho tiempo se sentía más feliz. 5. Ahora la victoria estaba asegurada, no había forma de que pudiera perder. Con ahora un usuario de Reality Marble que podía copiar Noble Phantasm y un saber terriblemente poderoso que casi había ganado la última guerra a su lado, finalmente pudo alcanzar su objetivo, finalmente podría tener una vida pacífica, y todo gracias al joven que la ayudó. 11. Caster luego comenzó a reír antes de volverse para mirar el reloj. Y es casi la hora de cenar. Pensó felizmente, ¿podrían las cosas mejorar para ella? Sí, sé que ustedes, espíritus heroicos, no necesitan dormir, pero aún necesitan una habitación. Zirou dijo después de mostrarle la casa a Saber y preguntarle dónde quería dormir. Entonces quiero que la habitación esté más cerca de la tuya si es posible. Entonces dijo Saber. Hubiera preferido dormir en la misma habitación, pero por ahora no había otros sirvientes que pudieran atacarlos de repente. Hay otra habitación cerca de la mía, solo tienes que darme algo de tiempo para limpiarla y prepararla. Mientras tanto, si quieres puedes ir a Caster y... ¿Me molestaría si me quedo contigo? Saber preguntó antes de que Zirou pudiera terminar. Por supuesto no. Él dijo. Después de unos minutos, Saber estaba viendo a Zirou limpiando su nueva habitación, no pudo evitar notar lo extrañamente vacías que estaban esas habitaciones. Más Zirou, tengo que hacerte algunas preguntas. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tú y Caster se conocieron? ¿Y cómo se conocieron? Bueno, han pasado alrededor de 2 a 3 semanas, y nos conocimos después de que la salvé. La encontré cerca del templo, estaba herida y su nivel de maná era bajo, afortunadamente lo logré a tiempo y logré salvar su. Dijo con un atisbo de sonrisa. ¿Por qué estaba ella en tales condiciones? Saber preguntó con curiosidad. ¿Podría ser que Caster ya había peleado con el otro sirviente? Eso es porque acababa de escapar después de haber matado a su maestro. Zirou dijo con calma mientras limpiaba un poco de polvo. Ella había matado a su maestro, y sin embargo tú la ayudaste. Saber preguntó un poco confundido. Saber, tienes que saber que la persona que mató era un hombre malvado, dijo Zirou mientras se giraba hacia Saber, ella podía ver y escuchar la ira creciendo en él. Era alguien dispuesto a matar niños inocentes para alcanzar su objetivo, era un monstruo. No puedo culpar a Caster por lo que hizo, en cambio, solo debería agradecerle.
Después de eso, Zirou se calmó y volvió a limpiar. Oh, ya veo. Después de que la salvaste, ¿qué pasó? Preguntó Saber. Estaba satisfecha de ver que tenía razón sobre él, verdaderamente una persona justa. Ella me habló de la guerra y no pude ignorar el hecho de que estos magos querían tener una guerra secreta en medio de una ciudad llena de civiles, así que le pregunté si podía unirme y ayudarla. Ella aceptó mi ayuda y luego comenzó a entrenarme. Zirou dejó de hablar, luego un momento después se dio la vuelta para mirar a Saber. Sobre el entrenamiento, Saber, ya que no sabemos cuándo comenzará la guerra, ¿me entrenarías para ser un mejor espadachín? Zirou preguntó deseando que ella dijera que sí. ¿Quieres que te entrene? Muy bien, ya que hay mucho tiempo debería poder mejorar tus habilidades con la espada, pero tengo que informarte que seré muy duro. Espero que no sea así, un problema para ti tener algunos lívidos después del entrenamiento. Dijo Saber. A ella le gustaba la idea de entrenar con él, de esa manera podía ver lo bueno que era su maestro con la espada. Para nada. Zirou dijo emocionado, pero después de un momento volvió a hablar. Solo, no seas demasiado duro. ¿HMM? Parecías emocionado al principio, ¿acabas de cambiar de opinión? Saber preguntó con curiosidad. No, es que no quiero romper una promesa que le hice a Caster. Saber miró a Zirou preguntando qué quería decir. Bueno, una vez durante el entrenamiento me esforcé demasiado, de hecho, me esforcé tanto que de alguna manera me desmayé al día siguiente. Caster estaba tan preocupado por mí que tuve que hacerle la promesa de controlarme. Dijo con pesar. Saber estaba un poco sorprendida por las palabras de su maestra, ahora lentamente comenzó a entender qué tipo de relación había entre su maestra y el otro sirviente, pero aún necesitaba saber más. No tienes que preocuparte por eso, Zirou, me aseguraré de que te entrenaré tanto como sea posible sin presionarte demasiado. Luego dijo. Gracias, Saber. Ah, otra pregunta, ¿qué tipo de relación tienes con Caster? ¿Relación? ¿Qué quieres decir? Preguntó Zirou dándose la vuelta, ya que estaba un poco desprevenido. No pude evitar notar que los dos se respetan y hablan del otro con gran estima, incluso podría decir que ambos pueden confiar en el otro casi a ciegas. Quería saber cómo se acercaron tanto sin ser amo y siervo. 3. Ah, eso, bueno, yo confío tanto en ella porque para mí es, una maestra, una amiga, tal vez incluso una hermana mayor. Me hizo descubrir la guerra del Grial, me entrenó y me enseñó todo. Que sé de magia. Tal vez ya te haya dicho que mi principal objetivo es salvar a la mayor cantidad de gente posible de esta guerra sin sentido, y ahora podré hacerlo gracias a ella. 8. Puedo adivinar que el sentimiento de gratitud es mutuo. Pensó Saber. Ya veo, pero ¿qué hay de ella? No parece alguien que confíe fácilmente en los demás, ¿qué hiciste para que confiara en ti? Eso es, ya sabes, creo que es una pregunta que debes hacerle a ella. Tienes razón. Dijo Saber, de hecho, eso era algo que tenía que pedirle a Caster para mayores detalles. Mientras tanto, Zirou había terminado de limpiar la habitación, ahora solo tenía que llevarle un futón. Se dio la vuelta y miró el reloj, en ese momento notó que era casi la hora de cenar, tenía que cocinar. Es casi la hora de cenar, Saber, ¿tienes alguna preferencia sobre lo que quieres comer? Entonces Zirou le preguntó. No, no lo hago. Mientras sea bueno, con gusto aceptaré todo lo que hagas. 7. Después de decir esas palabras, Saber pudo ver un pequeño destello en los ojos de Zirou, ella se preguntó qué estaba pensando. No la decepcionaré, haré la mejor comida de su vida. Zirou pensó decidido. Esta es la mejor comida de mi vida. Saber pensó después de devorar todo lo que estaba sobre la mesa. 10. Antes de la cena, Saber todavía se sentía un poco incómoda al estar cerca de Caster, pero todos sus pensamientos habían desaparecido tan pronto como olió el banquete que Zirou estaba preparando, y después de que comenzó a comer no se detuvo hasta que todos los platos en la mesa estuvieron limpios. Eran los mejores platos que jamás había comido, y eso fue un gran elogio ya que venían de un rey.
2. Fantástico, maravilloso, delicioso. No tengo otras palabras para describir los platos que acabas de preparar. Zirou, esperaba que fueras un gran guerrero, pero nunca hubiera esperado que fueras un cocinero fantástico. Dijo Saber satisfecha mientras se palmeaba el estómago lleno. 2. Estoy más que feliz de que mi cocina te haya satisfecho. Dijo Zirou sonriendo. Dime Zirou, ¿dónde aprendiste a cocinar? Preguntó Saber. Lo aprendí por mi cuenta. Zirou dijo con un tono satisfecho y una sonrisa. 4. ¿Qué? Eso es increíble. Saber dijo más que sorprendido. Mientras tanto, Caster estaba limpiando la mesa mientras escuchaba hablar a Zirou y Saber, ya podía verlos a los dos. Durante la cena, Caster no podía apartar los ojos del pequeño caballero desde que comenzó a notar lo linda que era Saber, incluso mientras consumía todo lo que tenía frente a ella. También notó lo satisfecho que estaba Zirou mientras veía a Saber devorar todo, parecía que no solo ser un héroe le traía felicidad. De todos modos, Caster comenzó a pensar un poco en Zirou y Saber, solo ellos podían ser enemigos aterradores. Un chico fuerte capaz de copiar Noble Phantasm y un Saber terriblemente fuerte sería extremadamente difícil de vencer en una pelea directa sin un muy buen plan, si no, serían del todo imposibles de vencer. 1. La única forma de vencerlo sería derribar de alguna manera a Zirou primero, y luego esperar a que Saber se debilitara, pero afortunadamente Zirou también estaba siendo protegido y asistido por ella, el sirviente Caster, no había forma de que muriera. Caster salió de sus pensamientos cuando Zirou y Saber se levantaron. ¿A dónde vas? Preguntó Caster. Bien, le pedí a Saber que me entrenara y ella aceptó mi pedido, practicaremos un poco. Respondió Zirou. Buen pensamiento Zirou, ¿quién podría hacerte un mejor luchador que la mismísima Servant Saber? Mientras ella te enseña el camino de la espada, yo seguiré enseñándote magia, de esta manera nos aseguraremos de que seas más que listo para cuando comience la guerra, si comienza. Zirou, ¿dónde te entreno? Entonces Saber le preguntó. Bien, me olvidé de mostrarte el dojo, sígueme, Saber. Y con eso, Saber y Zirou dejaron a Caster solo una vez más. Sí, el entrenamiento con los guerreros dragón se estaba volviendo demasiado fácil para ti de todos modos, pero al menos podrías haberme informado antes que querías entrenar con ella y no con M, entonces Caster dejó de pensar. ¿Qué? ¿Qué diablos estoy pensando? 18. Caster se quedó quieta en la sala de estar por un minuto mientras estaba un poco confundida por sus propios pensamientos. Ha pasado media hora y Saber acababa de terminar su pequeño entrenamiento con Zirou. Tienes mis cumplidos Zirou, fue un buen combate. Debo decir que eres mejor de lo que pensé al principio, tienes muy buenos reflejos y fuerza, pero no tienes un estilo de lucha adecuado. Saber dijo con una sonrisa genuina, ya que disfrutó del entrenamiento, se divirtió. Zirou estaba ahora en el suelo, roto y golpeado, se dio cuenta de que pelear después de la cena había sido una muy mala idea, pero aún tenía las fuerzas para preguntarle sin aliento, ¿eso es algo realmente malo? Depende, pero en tu caso solo puede ser bueno. En el futuro, lucharás contra muchos enemigos diferentes y tendrás que adaptarte a su estilo de lucha, y gracias a tu naturaleza serás fácilmente capaz de hacerlo. Gracias. Usted es más que bienvenido. Dijo Saber mientras le entregaba la mano a Zirou. Él tomó su mano y se levantó, como lo hizo, ya comenzaba a sentirse mejor. Después de levantarse, Zirou notó que Saber lo observaba y estudiaba cuidadosamente. ¿Saber, pasa algo? No, estaba pensando en cómo mi instinto tenía razón sobre ti, eres una persona confiable y fuerte, ahora creo que finalmente es el momento de presentarme. Dijo Saber. Ahora no tenía ninguna razón para ocultar su nombre, ya no había nada por lo que luchar, y la posibilidad de que Zirou fuera capturada por el enemigo era extremadamente baja. Cierto, Zirou luego extendió su mano. Soy Zirou Emilia, será un honor luchar a tu lado, Saber. Saber sonrió un poco, luego le estrechó la mano.
Soy Artoria Pendragon, heredera de Uther Pendragon y rey de Gran Bretaña. Yo también tendré el honor de luchar a tu lado. ¿Artoria Pendragon? ¿Quién nunca hubiera pensado que el rey de Camelot era una mujer? ¿Cómo se las arreglaron los historiadores para cometer un error tan grande? Preguntó Cyril con curiosidad. Saber comenzó a rascarse la mejilla y dijo, bueno, ya ves, en realidad, solo oculté el hecho de que era una mujer por varias circunstancias. En ese mismo momento, Caster entró al dojo, quería ver cómo estaban peleando Saber y Cyril, pero la sorprendieron un poco con la guardia baja cuando vio a Cyril golpeada y confundida parada frente a Saber mientras le estrechaba la mano. Saber, ¿estabas perdonando con Cyril o simplemente comenzaste a golpearlo hasta que dejó de pensar? Caster preguntó claramente burlándose. ¿Qué quieres decir? Saber se volvió para mirar a Caster y luego devolvió su atención a Cyril. Sí, se dejó llevar un poco, pero justo mientras miraba algo de lo lívido que puso, comenzó a notar que algunos de ellos ya estaban desapareciendo. Mientras tanto, Caster también sintió algo, podía sentir algún tipo de magia dentro de Cyril. Cyril, ¿puedes quitarte la camisa? Tengo que analizarte, dijo Caster mientras se acercaba a él. Cyril salió de sus pensamientos y luego hizo lo que Caster le pidió y se quitó la camisa. Después de haber puesto su mano en la espalda de Cyril, notó que el artefacto Fa finalmente había comenzado a funcionar correctamente. Parece que el artefacto Fa finalmente se ha activado, es mucho más impresionante de lo que pensé al principio. Caster pensó al notar que las capacidades de curación de Sid eran increíblemente altas. Ella podría decir fácilmente que con el envoltura Cyril podría sobrevivir incluso si tanto su cerebro como su corazón hubieran sido destruidos. Y podía sentir que el artefacto estaba conectado a Saber, así que la clave para hacer el artefacto el trabajo era Saber. Caster, ¿es mi envoltura la que está sanando a Cyril en este momento? Saber le preguntó a Caster. Sí, lo es, ¿puedes sentirlo funcionando? No, no lo sé. De hecho, después de que lo mencionaste antes, me preguntaba dónde estaba. Dijo Saber mientras miraba a Cyril, quien ahora no estaba lívido. Espera, ¿la envoltura dentro de mí es tuya? ¿Cómo te la devuelvo? Cyril le preguntó a Saber. Saber se quedó en silencio por un momento antes de responder la pregunta de Cyril. No, es mejor que lo guardes, después de todo sigue siendo un poderoso dispositivo de curación. De esta manera, incluso si algo te pasara, no podrías morir fácilmente. Ella dijo. Si esto es lo que quieres, pero si alguna vez lo necesitarás no dudes en preguntar, estoy seguro de que en el futuro te será más útil que a mí. Dijo Cyril. Saber simplemente asintió ante las palabras de Cyril. Era casi medianoche y Cyril ahora estaba durmiendo. Caster estaba ahora fuera de la casa enviando familiares para colocar nuevas trampas en un lugar determinado, y en ese momento también estaba reforzando las defensas de la casa. Mientras tanto, Saber estaba allí mirándola, no había necesidad de vigilar a la durmiente Cyril ya que solo había 3 sirvientes, que aún no estaban en Japón, por lo que ahora estaba con Caster. Entonces, ¿qué piensas de Cyril? Preguntó Caster. Es una buena persona en la que se puede confiar fácilmente. Puede que sea joven, pero es fuerte y puedo decir que es un buen observador, sabrá con quién pelear, así que dudo que él se matará fácilmente. También parece una persona desinteresada. También parece una persona desinteresada. Tanto Caster como Saber dijeron al mismo tiempo, lo que hizo que Saber dejara de hablar. Caster se dio la vuelta y comenzó a mirar a Saber. Saber notó que Caster tenía una expresión muy seria y sombría, sabía que lo que fuera que Caster iba a decir a continuación, no sería agradable. Saber, seré sincero, tu maestro tiene muchos problemas, pero el más importante es que después de ese incidente sufre un caso severo de culpa de sobreviviente, tan severo que ya no le importa su vida. Puedes decir que él no se dejará matar fácilmente, pero después de ese infierno por el que pasó, perdió toda su autoconservación. Si alguna vez ve a una persona que necesita ayuda, haría todo lo que esté en su poder para ayudarla, incluso si le cuesta su propia vida. Saber siguió escuchando las palabras de Caster sin interrumpirla.
Debido a ese infierno, su proceso de pensamiento se ha distorsionado y ahora valora la vida de los demás más que la suya, sin importar quiénes sean, amigo o extraño, con gusto moriría sin arrepentirse por salvarlos. Saber, yo soy no ordenarte nada, pero tienes que proteger a Zirou pase lo que pase. Caster dijo con un tono muy serio. 1. Saber de alguna manera sabía que había algo extraño con Zirou, pero no imaginó algo como esto. Incluso si solo por un instante vio lo que sucedió hace 10 años, vio al niño dejando todo y a todos atrás para salvarse a sí mismo, e incluso si era solo un recuerdo, podía sentir su enorme sentimiento de culpa y vergüenza, ella podía sentir cómo se sentía indigno de vivir a una edad tan joven. Otro de mis objetivos es asegurarme de que Zirou lleve una vida normal. Estoy más que segura de que alguien como él se condenará a sí mismo, si nadie hace nada, terminará como. Dejó de hablar. Por un momento. Afortunadamente ya he comenzado a cambiar un poco de opinión, se ha dado cuenta de que su sueño de salvar a todos es imposible, pero aún así intentará salvar a la mayor cantidad de gente posible. Parece que le estás más agradecido de lo que pensé al principio, es porque te salvó, ¿no? Preguntó Saber. Sí, y no dejaré que ese tonto muera solo porque no le importa su vida. Me aseguraré de pagar mi deuda. Caster dijo mientras miraba hacia la luna. Saber luego suspiró y murmuró, seguro que los semilla tienen muchos problemas. ¿Qué quieres decir con eso, Po? Fuiste convocado en la última guerra por su padre, ¿verdad? Caster preguntó mientras se volvía para mirarla. ¿Podrías decirme qué tipo de persona era y qué pasó en la última guerra? Caster continuó. Tenía que saber todo sobre la última guerra, la experiencia de saber podría no tener precio en este momento, y tenía la ventaja de actuar antes de que los otros sirvientes pudieran ser convocados. Después de escuchar la solicitud de Caster, Saber suspiró de nuevo, incluso si por ella habían pasado menos de algunas horas o años desde el final de la guerra, todavía no quería recordarlo. Bien. 6 horas después. Y luego Kiritsugu usó su segundo sello de comando para obligarme a destruir el Grial. Dijo Saber un poco amargado. Durante las últimas 6 horas, Caster permaneció en silencio y no hizo una sola pregunta, lo único que pudo pensar después de escuchar toda la historia de Saber, incluso si estaba un poco fuera de lugar para ella, fue, ¡qué espectáculo de mierda! Más que una guerra entre magos, la Cuarta Guerra ha sido una masacre y un completo desastre en todos los frentes. Caster ni siquiera quería saber qué sucedió durante las otras guerras en las que el Grial se había corrompido de alguna manera. Además, nunca hubiera pensado que el hombre que Zirou describió como un héroe, en realidad, era un asesino a sangre fría que casi sin ayuda ganó la Cuarta Guerra del Santo Grial, alguien capaz de rechazar el Grial después de descubrir su verdadera naturaleza. Bueno, ahora que lo pensaba, el padre de Zirou realmente era un héroe, sacrificó a todos y todo para alcanzar su noble sueño de la paz mundial, pero luego, cuando descubrió que el Grial era solo una mentira corrupta, no lo hizo dudar y lo destruyó. Mientras pensaba en ello, estaba segura de que le habría ido bastante bien, era un hombre despiadado y despiadado que habría hecho cualquier cosa para alcanzar su objetivo sin importar el costo, o tal vez nunca hubiera confiado en él. Por esa misma razón. Al menos Zirou no es como su padre, ¿te imaginas lo que Kiritsugu podría haber hecho si fuera capaz de copiar Noble Phantasm? Caster preguntó entonces. 1. Saber se estremeció un poco al pensarlo. Por favor, no me hagas recordarle. Dijo Saber. Incluso si Kiritsugu le había impedido cometer un error fatal, todavía estaba resentida con el hombre. Después de que le contó a Caster los eventos de la Cuarta Guerra, Saber comenzó a sentirse mejor, finalmente había logrado desahogar algunas de sus emociones, pero ahora había cosas más importantes por las que tenía que preocuparse. De todos modos, Caster, tengo que preguntarte una cosa. Dado que Zirou y yo estamos conectados, él verá todos mis recuerdos más relevantes, ¿verdad? Sí, ¿por qué preguntas? Caster entonces de repente se congeló. Saber no le dijo lo que realmente era, pero Caster podría decir que no era un espíritu adecuado, incluso tenía todos sus recuerdos de la guerra pasada,
Y eso significaba que pronto Zero también podría ver todos sus recuerdos, incluidos los de la Cuarta Guerra. Ya era de mañana y empezó a despertar de su profundo sueño. Desde el pozo más oscuro y sucio de la mansión Matou, los gusanos comenzaron a emerger y la figura de Souken Makiri comenzó a tomar forma. Dado que había estado involucrado en la creación del Grial, sabía cuándo se invocaba a un sirviente. Sabía que durante las últimas semanas había un sirviente en Fuyuki, sus familiares habían visto al sirviente en varios lugares como el templo, el puente e incluso cerca del castillo Insenbern. Había pocas cosas que Souken odiaba, y una de ellas no sabía cuál era el objetivo del sirviente y la ubicación. Envió a sus familiares a todas partes pero no pudieron descubrir ni la base ni la ubicación general de dicha base de sirvientes. Y ahora incluso podía sentir que otro sirviente había sido convocado, en la ciudad, y por alguna razón, no lo sintió al principio. Algo extraño estaba sucediendo. Parecía que la guerra iba a comenzar antes de lo que pensó en un principio. Tenía que tener cuidado a partir de ahora. Tenía que prepararla para las peleas que se avecinaban.